Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Ya está aquí mi querido Ricardo Medina Calvario, presidente de este Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, colaborador destacado a cargo de la sección de Medio Ambiente. ¿Qué nos tienes hoy, mi querido Jorge, Ricardo? Bienvenido. muy bien, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la calidad de la imagen. Ahorita estábamos comentando de eso. Ay, no, pues muchas gracias Y a ti. la calidad del medio ambiente. Fíjate que hoy 24 de octubre se celebra el Día Internacional de la Acción Climática. Ok. Hay un día en septiembre que es contra el cambio climático. Hoy es de acción climática. Porque el 24 de octubre del 2009 se estaba celebrando en las Naciones Unidas una reunión del panel de expertos en cambio climático, y entonces una organización llamada 350.org determinó llevar a cabo una manifestación contra este panel, no contra este panel, sino decirle a este panel de expertos en cambio climático que estaban en las Naciones Unidas, hacerles saber la tesis de un científico estadounidense, James Hansen, se llama él, el que tiene una tesis donde dice que más allá de 350 partes por millón de dióxido de carbono, ya le traen un daño al ser humano. Esa es la tesis que tiene él. Entonces su organización se llama 350.org. Entonces el 24 de octubre del 2009 apareció, ya tenía trabajando, pero apareció, digamos, públicamente esta asociación, esta organización civil, y se determinó a partir de esa fecha que el 24 de octubre de cada año se vuelva el Día Internacional, ¿sí?, de la Acción Climática. De la acción climática. Contra el cambio climático, pues, ¿no? Claro. Sino, no nada más protestar, sino de alguna manera llevar a cabo acciones para combatir el cambio climático, que como hemos estado viendo, observando, ha habido perturbaciones en el clima desde hace bastante tiempo, los huracanes más prolongados, lluvias más intensas, sequías más profundas. Entonces seguramente el cambio climático, los amigos que nos escuchan y ven estarán de acuerdo que llegó Europa, de que huracán. existe. Bueno, un huracán Oye, que jamás se había visto, que azotó las costas de Inglaterra, Escocia, Irlanda, sí. llegó a Islandia, Groenlandia, Fíjate, cuando eso jamás se había visto. Nos supone que son aguas muy frías. Son aguas muy frías, y recordemos que, por ejemplo, producir este fenómeno. Exactamente, los huracanes están alimentados por el agua caliente, vamos a llamarlo así, contra el aire frío, y entonces, bueno, viene la creación de los huracanes. Entonces, efectivamente, en el Mar del Norte, donde el agua precisamente no es caliente, que digamos, se crean este huracán, y entonces esto tiene que ver con el calentamiento global, el cambio climático que se está dando y, por supuesto, las acciones que se tienen que tomar. Entonces, hoy festejamos este día. Y en ese sentido, quiero comentar que acciones climáticas que se están tomando contra supuestamente el cambio climático, que tienen que ver un poco entre la relación que se da entre el Ejecutivo, la creación de leyes que hablábamos en un programa anterior, y cómo lo queremos frenar, y que no siempre, creo, es de la mejor manera, porque entonces, ¿dónde queda el llevar a cabo las acciones jurídicas que conlleva el desarrollo de un proyecto desde el punto de vista ambiental? Esto es, obtener las autorizaciones correspondientes, y que de repente se vengan abajo por algunas malas decisiones, por la impunidad, por la corrupción, etcétera. Por ejemplo, a mitad de este año, Jorge, recordarás, amigos que nos ven, que hablábamos que se cambió, hay una norma mexicana, la NOM 016 de la Comisión Reguladora de Energía, que tiene que ver con la calidad de los petrolíferos. En esa norma se establece
cantidades de las sustancias que, por ejemplo, contiene los petrolíferos, incluida la gasolina. Y se determinó que para el etanol, de acuerdo a esa norma, para la cantidad de etanol en las gasolinas, no debería de pasar de 5.8 miligramos por litro. Un grupo de expertos determina cambiar esta norma, y que ya lo hablamos, y se determinó que pudiera subir hasta el 10%, de 5.8 a 10% de la cantidad de etanol en las gasolinas. Y esto lo explicábamos en ese programa por el lobbying, por la presión que hicieron algunos grupos económicos en Estados Unidos que producen mucho etanol, y entonces pues que se liberara esto, entonces aumentaba la cantidad. El gobierno mexicano determinó que se podía aumentar de 5.8 a 10% la cantidad de etanol. Bueno, hace 2 semanas la autoridad judicial, a través de un juez, determinó dar nulidad a ese aumento en la cantidad de etanol. Uno diría, bueno, puede está uno de acuerdo. Los que nos dedicamos al trabajo en el medio ambiente protestamos inmediatamente el que por qué se había permitido esto. Explicamos la situación económica muy válida, pero que contraviene a la parte ambiental. Sin embargo, el juez que determinó dar el amparo o la nulidad contra el aumento del etanol, pues tomó condiciones meramente económicas y no ambientales. La creación de normas, leyes y reglamentos que protegen el medio ambiente, y lo vimos aquí cuando invitamos, ¿te acuerdas?, a la gente del Colegio de Ingenieros Ambientales, que hablamos de la criminalización, que finalmente todo esto, ¿en qué le beneficia al medio ambiente? ¿De qué sirve multar? ¿De qué sirve meter a la cárcel a la gente si todo lo económicamente recuperable ni siquiera va al medio ambiente? Eso. Va a la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda lo pone en otro lado. ¿De qué sirve crear una norma en la que estudiosos del tema, en el caso particular de los petrolíferos, se revuelca, ve, hace y deshace, y de repente llega un juez que sin conocimiento determina que hay que nulificar? Ahorita, por ejemplo, otro punto que tiene que ver con todo esto, hace poco, bueno, a principios del año, un proyecto ecoturístico en la Riviera Maya, en Cancún, en la tercera etapa que se le ha denominado de Cancún, se autorizó en materia de impacto ambiental un hotel, la creación de un hotel, una cadena muy famosa, Hard Rock, para ser puntuales. Está desarrollando o piensa desarrollar un hotel con este nombre en Cancún, en su tercera etapa. Obtienen los permisos. Yo no estoy diciendo, y que quede claro, que los hayan conseguido bien. Finalmente consiguieron su autorización en materia ambiental. Y ahora grupos ambientalistas están pidiendo la nulidad de esa autorización en materia de impacto ambiental. Entonces, si una empresa se ocupa, no digo que se preocupe, se ocupa de conseguir los permisos, la autoridad sanciona, evalúa, diagnostica y decide otorgar una autorización en materia de impacto ambiental, en este caso, donde supuestamente un grupo de técnicos determinan, escriben, desarrollan, puntualizan los impactos, todo lo que concierne al medio referente a este proyecto, y grupos ambientalistas determinan que quieren nulificar esa autorización en materia de impacto ambiental, porque dicen que el estudio no nos indica ciertas cosas. Por ejemplo, el estudio o el proyecto lleva una planta desaladora. Una planta desaladora toma el agua del mar, la convierte, desaliniza, y un producto es la salmuera. La salmuera normalmente la regresan al mar, y eso hace que obviamente crece el índice de salinidad en el mar, y puede traer al traste la barrera de coral que hay por ahí, ¿no? Que
de acuerdo a los estudiosos, tiene un porcentaje de una especie que se llama coral alce, que está protegido por la norma oficial mexicana, que tiene que ver con la protección de las diferentes especies de organismos de fauna y flora, y así otros muchos aspectos. Pero yo me pregunto, si estamos en contra de que empresas, desarrolladores, ya deja que se ocupen, que se preocupen por el medio ambiente, y empresas que sí están obteniendo su autorización, en teoría, esperando que así sea, hacen todo lo que tengan que hacer para obtener su autorización y que de repente grupos ecologistas nada más determinen que porque no les gusta quieran tumbar esas autorizaciones, a mí me resulta difícil entender cómo vamos a solucionar esta problemática. Tenemos una autoridad, tenemos leyes, tenemos estudios, tenemos pasos a seguir. Lamentablemente justos por pecadores, ¿no? Pero si estas personas obtuvieron su autorización, ¿por qué se las vamos a tumbar nada más por gusto en algunos casos? Sí es una problemática muy grande que se tiene que resolver, porque entonces en nada creemos. Si obtienes tu autorización, seguramente la obtuviste mal. Si no la obtuviste, pues es obviamente que no te interesa. Y entonces hubo corrupción, impunidad, desigualdad y todo lo que hemos hablado. Finalmente, el medio ambiente no gana nada, porque si la obtienes, malo, y si no lo obtienes, pues peor. Entonces, es una situación que ver con el cambio climático, de cómo entrarle a los proyectos, cómo entrarle al desarrollo sustentable, cómo cumplir con la normatividad sin que se vea que estoy descumpliendo o que lo hice a través de corrupción o de impunidad. ¿Cómo poder conseguir todo esto? Es un tema que es difícil de... yo nada más traigo a la mesa un par de ejemplos, porque realmente cómo solucionarlo, ¿a quién le creemos? ¿A qué autoridad le creemos? ¿A qué desarrollador le creemos? Nada más la sociedad tenemos la razón por estar en contra, porque no tenemos la oportunidad de llevar a cabo un proyecto nosotros mismos. Es un tema muy contradictorio, que obviamente seguiremos abordando aquí en Disyuntiva, pero bueno, ¿qué hacer? Yo sí me pregunto... Es una disyuntiva. Es una disyuntiva, exactamente. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo creerle a la gente que sanciona esto? Porque seguramente dentro de la autoridad, pues hay gente abocada a la preservación, conservación de los recursos. Seguramente hay desarrolladores, hay empresarios que también quieren hacer bien las cosas. La sociedad civil, por supuesto. Y las mismas empresas, ¿no? Claro, entonces no puede ser blanco y negro. Entonces sí me llama la atención que hoy en día casi ya cualquier proyecto, inmediatamente le tiramos a que seguramente lo hizo mal, lo hizo bajo corrupción. Como decimos aquí, no se trata de criticar todo por sistema, ¿no? Exacto. Porque es muy popular. Criticar todo y pegarle a todo es lo más popular, ¿no? Y sobre también lo contrario. Desde un foro como este, como cualquier otro, ¿no? O sea, ya ves lo que dijo el señor presidente, ¿no? Algo, y si es, sobre todo, suena oficialista, ya te dicen vendido, ya te dicen oficialista, ya te dicen priista, etcétera, ¿no? Y lo más popular siempre es subirse a la crítica, al linchamiento fácil, ¿no? Aún sin tener el mayor conocimiento de causa y sin tener realmente elementos que analizar antes de emitir una opinión, ¿no? Hoy la rapidez con la que podemos opinar, que digo, se vale, así es. Cualquiera puede opinar y expresar su punto de vista, pero sí hay que tener una mínima responsabilidad al opinar y tener algunos elementos. Hay que tener elementos, ¿no? Claro. Cuando menos de lo que estamos hablando, lo más mínimo para poder entonces emitir una opinión, porque es lo más fácil y lo más popular criticar, descalificar, denostar, ¿no? Entonces, ya ves lo que dijo el presidente, ¿no? Y aceptar lo que popularmente también es aceptable, ¿no? Claro. O sea, eres activista, decíamos aquí alguna vez, bueno, hay activistas incluso que son capaces, digo, en casos extremos, de decir que defienden la vida humana y poner una bomba en una clínica antiaborto, ¿no? Claro. Entonces incurren en contradicciones y es aquí lo que siempre tratamos de analizar, ¿no? Esa es la idea. Ese punto medio, ¿no? Ese que es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil. Es lo más difícil siempre, el equilibrio.
Pero con equilibrio información, que es lo importante, Exacto. dar a conocer. Los activistas, por ejemplo, allá en Cancún, utilizan muy bien la palabra activistas, se activan y empiezan a generar información Eso. que le hace ver a la gente que los sigan. Eso. Pero yo quisiera que también las empresas que han presentado sus estudios pues se defiendan de esa manera, difundiendo la información respecto a su proyecto, Claro. en el que tratan o cumplen más bien con todo lo que deban de cumplir, y entonces decirle a la sociedad, mira, sí, efectivamente voy a causar un impacto, todas las obras generan un impacto, Pues vivir. y lo voy a mitigar de esta manera, Así porque que no podemos ahora sí que vivir mata. Claro, no podemos parar el desarrollo. Entonces necesitamos información de ambas partes, y bueno, es un proceso y es algo que se vuelve una disyuntiva, efectivamente. Por eso me gustó tanto el nombre de esta plataforma, porque entramos en una disyuntiva. Así es la vida, entonces, bueno, pues felicidades al planeta, a los activistas y a todos por el Día Internacional de Acción Climática. Hay que seguir trabajando en esto, hay que tener más información de todo lo que conlleva el medio ambiente, que hoy en día es el ajonjolí de todos los moles junto con la economía. Y bueno, pues prestar atención en las acciones que desarrolla nuestro gobierno y los diferentes gobiernos respecto a acciones contra el cambio climático. Así es que pues muchísimas gracias. Así es, dice Rolando Blacaler. Mi muy estimado biólogo, ¿cómo le pides a las lacras de diputados y gobiernos que analicen y apoyen proyectos si apenas si saben leer? Bueno, se trata precisamente de una acción conjunta de la sociedad, que es lo que dices, ¿no? Empresas, especialistas, activistas, todos los que tienen que ver con, ¿no? Que aporten, como dice otra vez, como en la tómbola, todos ponen, ¿no? Hay que poner todos. Sí, los legisladores hay que, nosotros como sociedad, porque ahorita se escucha mucho eso en todos los ámbitos, ¿no? Es que la sociedad civil ya despierta, es que la sociedad ya despertó, la sociedad de veras, civil, ¿no? Sí. Pero finalmente, ¿quién pone las leyes? Pues el legislativo, ¿no? Entonces, hay que llegar con ellos y son reactivos. Y tomar acciones, y son reactivos. Sí, es que ahora lo vemos, ¿no? Con los desastres estos, fue cuando empezaron a decir, sí hay que quitar, o hay que quitarnos dinero para los gastos de partido y darlos a la reconstrucción. ¿Por qué? Porque fueron reactivos al reclamo social. Entonces, si el activismo social y realmente su unidad generan suficiente ruido, se escucha allá en el legislativo, y es nuevamente donde decimos, es donde se hacen realmente los cambios en el poder legislativo, en el Congreso. Ahí es donde la sociedad impulsa hacer los cambios. Hay muchos ejemplos, solo que no lo queremos ver. Es ahí donde hay que poner la atención, donde hay que poner el énfasis, donde se pueden hacer los cambios, y cambiando también a esos legisladores lacras que dices, Rolando, por ciudadanos que realmente estén enterados y que sean especialistas en todas estas áreas, más que políticos o militantes que ponen ahí también para levantar el dedo nada más. Así es. Entonces, bueno, pues ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros, esperando que para las próximas elecciones lleguen legisladores más bien receptivos, y como se van a reelegir o pretenden reelegir, seguramente será una manera en que podamos presionar, porque si quieren nuestro voto, pues ahora sí nos van a tener que escuchar. Bueno, esperemos, ¿no? Por lo menos en el papel suena un poco de avance. Parece. En fin, pues así estamos. Ser. Gracias, Al como contrario, siempre, querido Ricardo, por Jorge, poner muchas gracias. Acento donde se deben estos temas. Gracias. Gracias a ustedes también, queridos amigos, por su opinión y retroalimentación en todos estos temas. Vamos a hacer un corte y continuamos. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó